Hola, hola, muy buen día. ¿Cómo les va? Esto es Consenso. Estamos arrancando una nueva semana en la pantalla de ETV. Hay mucho para compartir con todos ustedes, hay mucha información. Ayer fue domingo de cierre de listas, así que estamos conociendo, analizando, comparando perfiles y demás en lo que tiene que ver con la renovación de la Cámara de Diputados, así que les vamos a estar contando todos los detalles. Además, estos temas. Sesión especial pedida por parte de la oposición es para el miércoles, ahí dice 25, pero recién lo chequeamos con Gonza, es miércoles 27 de agosto a las 12 horas, un error de tipeo, pero bueno, lo aclaramos, así que en un ratito les contamos qué trae esta próxima sesión especial. Lo que les contaba recién, el cierre de lista, se conoció este domingo por la noche los nombres de los candidatos a diputados y senadores y les vamos a estar también repasando, contando esta boleta única de papel, cómo va a estar distribuida y el valor de esos nombres que sí van a figurar en la boleta. Prevención de adicciones y control de narcotráfico a partir de mañana a las 4 de la tarde con el fin de abordar mercados ilegales de opioides en el Cono Sur. Esto es parte de lo que deja toda la cuestión vinculada al fentanilo, que es un opioide. Así que vamos a contarles detalles en un ratito nada más. Bueno, ahora sí, acá estamos. Recordamos, miércoles 27 es la sesión que está pedida para la semana próxima. Hola, Debbie, ¿cómo estás? Buen día, Meli, ¿cómo va? Muy bien, todo perfecto. ¿Dormiste anoche después del cierre de lista? Yo dormí. Ah, qué suerte. Yo me fui a dormir, Bueno, porque muy total bien. yo no estoy en ninguna lista. Ah, ¿no estás en ninguna? No, ah, no. ¿Sabes que yo te busqué y dije, no debo estar viendo bien? Ah, Finalmente ok, no ok. cerré ninguna. Bueno, sí, estoy en la lista de las jugadoras convocadas para el torneo de que juego partido de Ah, fútbol. bueno, bien, en una Así lista que ahí estás. estoy, Perfecto, sí, me pero quedo no tranquila. soy candidata a Bien. nada, por ahora. Por ahora. Bueno, buena casaca, Ah, ¿viste? hablando de fútbol. La tenía torcida, por eso me empecé como a Me arreglar. gusta, Ahí va, me ¿no? gusta, Ahí me está, gusta. ahí está. Este China, perfecto. Bueno, todos mirando la lista y Sí. conociendo, hay perfiles que son conocidos. Bueno, te traje las perlitas, después te las cuento. Están los outsiders Los de siempre de la Vamos política. a ir por ahí, porque son conocidos, pero no en el ámbito de la política. No, y es un recurso bastante frecuente Menemista. desde hace una buena cantidad de años. Exactamente. En la Argentina, en Estados Unidos, o sea, esto es una tendencia casi que la podríamos analizar en sí misma, saber con qué tiene que ver. Hola, Gonza. ¿Cómo andas, Meli? ¿Qué corrida te mandaste, pero llegaste? Tremendo. Me mandé una buena corrida, pero llegué, por suerte. Y Para, bueno, para buscar la lista. son 3 o 4 partidos por semana que Ok. juego, así que si no puedo correr bien... ¿Tanto? Sí. Ah, mira, Ah, qué bueno. Sí, futbolero. más o menos, sí. Está bien. Y fuiste a buscar justamente las listas. Fui a buscar las listas. exactamente, de los papeles, ¿Figurás sí. en alguna vos o Exacto. tampoco? No, por Oh. ahora no. Bueno. Por ahora. No hay figuras del periodismo, sí. No vi. No, Sí, por lo menos claro. en las Bueno, nacionales. Karen Sí. Reinhardt. Ah, para sí. Tronco. Exactamente, Tronco. claro. Y Tronco, Bueno, es- periodista, no sé, Sí, conductor, no es sé qué productor, pero bueno, es de Sí. ese ámbito. Sí, exactamente, sí. Sí. Pero algunas figuras hay. ¿Quién dijiste vos? Pero ninguno. Ah, te entendí que habías dicho un nombre y No, yo te había dije que tapado. sí, era justamente Ah. la que hacía mención. Karen Reinhardt. dije. Ah, Karen claro, es verdad, ella es Ella es periodista también, deportiva. sí. Sí, o por lo, sí, sí, es Y periodista tiene deportiva. un programa, Amores Perros, se llama en la Ah, televisión sí. pública, Sí. que Es verdad. que justamente habla todo del cuidado o la protección animal y demás. Como Exactamente. de los animales como sujetos sintientes, que es Exactamente. un poco por lo que se pelea en los últimos años. Bueno, arrancamos, ¿les parece? Con el programa del día de hoy. A ver, para empezar y repasar en cuanto a la agenda, ¿qué va a pasar esta semana? Bueno, en principio mañana hay una serie de comisiones, una referida al tema minería, por ejemplo. Son reuniones generalmente informativas con invitados. Hay una serie de comisiones en agenda que si te parece después en el transcurso del programa la podemos repasar, Meli, pero la minería es uno de los temas para mañana y después resta conocer si finalmente se va a publicar o no para este miércoles la sesión especial que ya estaba pedida desde el cierre de la semana pasada, si mal no recuerdo, que ya se conocía que para este miércoles 20 iba a haber una sesión especial. Bueno, en definitiva veremos si esto llega a buen puerto.
Claro. Sí, exactamente. Si querés te tiro alguno de los temas. Va a ser una sesión complicada para el gobierno Larga. de Javier. Voy anotando. Vos anotá. Y anda Sí. anotando. Anota, sí. no te anotaste en las listas, pero anotá el Claro. listado de Oye, temas. Anoto. A ver. Anita, anote. Emergencia en discapacidad se va a tratar después de que el presidente Javier Milei lo vetara, la insistencia de ese proyecto, de esa ley, básicamente. 2/3 de los Dos presentes se tercios. necesitan para poder insistir Lo con la mismo ley. para el aumento del bono y de las jubilaciones, que el bono pase a ser de 110.000 pesos y un ajuste por única vez del 7,2%. No Eso también, reposición de moratoria. pará. Ah. Eso también fue vetado por el presidente Javier Milei, se va a insistir este miércoles. Después, proyecto de los ATN, ese proyecto de ley que ya tiene la aprobación del Senado, lo que busca es que se coparticipe los ATN, que el presidente Javier Milei los reparte poco, como hacen todos los gobiernos. Bueno, Y que hay que ver resulta si que se presentó sanciona. un dictamen, La Libertad Avanza, junto con el PRO. Exactamente, así que hay que ver ahí cuál prospera. De avanzar el dictamen del oficialismo, el tema debería volver al Senado. Después el proyecto de ley que modifica o que busca desempatar la Comisión Libra para que se definan Sí, finalmente las las autoridades. Después el proyecto de ley de Julio Cobos que busca cambiar el uso horario de acá en Argentina para aprovechar más Insiste, la luz Cobos solar. insiste. Sí, para que ahorremos energía. Un diputado que se despide este año del Congreso, dicho sea de paso. Cobos. Sí. Después, bueno, ¿Y no apareció en ninguna lista? no apareció en ninguna lista, ahí se impuso el ala peluca de Mendoza. Básicamente, por un lado encabeza Luis Petri, le sigue Pamela Verasay, que es radical ya muy cercana, si querés, al gobierno de Javier Milei, Sí. responde a Alfredo Cornejo. Después, un proyecto de ley que modifica el régimen penal tributario, actualiza los montos para los cuales se establece el delito de evasión. Después, la emergencia en Bahía Blanca, acordate que eso fue también vetado por el presidente Javier Milei, Senado ya insistió, avanzó, y ahora el futuro de esa emergencia depende de acá de diputados. Moratoria previsional, el que te interesaba a vos, se va a insistir en ese proyecto de ley, en esa ley, perdón, pocas chances de prosperar. Claro, tiene pocas chances porque ahí hay una decisión más, me parece, más de base. No es solamente fiscal, no es solamente contable. Exactamente. Es más suscri- política. No tiene tantas suscripciones No. por parte de diputados que uno puede pensar que apoyarían el hecho de un aumento a los jubilados, un aumento en el bono Sumó y una cer- actualización, pero Sumó cerca de 100 votos y necesita los 2/3, así que no va a complicado. llegar. Y por último, lo que tiene que ver con la eliminación de 2 fideicomisos a los que se destina lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, que eso también el oficialismo junto con el PRO presentó un dictamen alternativo. Hay que ver cuál de los dos se impone en el recinto. Y algo que decía Mary recién en el programa anterior, y es que la oposición va a salir a buscar, o va a salir en ambulancia a buscar a todos aquellos heridos, aquellos que no quedaron en las listas oficialistas, para ver si suman su votito y así sostener las leyes que fueron vetadas por Milei por un lado y por otro lado avanzar con los proyectos impulsados por la oposición, ¿no? A pesar de que este tema estaba previsto para que lo tratemos en un ratito más adelante, perdón, nos ganó el entusiasmo lo de la sesión. Sí, perdón, y fui yo. Se mezcló con todo. No, Sí. pero que se mezcló con todo. Estaba pensando también, hay mucho debate sobre quiénes deben conformar o constituir el Congreso de la Nación, qué capacitación tienen que tener, para qué sirve la conformación del Congreso. Estaba pensando acá hay temas, muchos de ellos muy técnicos, muy específicos. Creo que en muchos casos lo que no vislumbramos es que el diputado, si quiere, es la cara visible de un equipo y que Exacto. detrás de ese diputado hay un equipo de técnicos y de especialistas, asesores, claro, que obviamente no se espera que esa cara visible, digo, estoy pensando, me quedé conectando los dos temas en verdad, que es esta inmensa cantidad de temas y pensaba, no sé, de repente uno puede decir, bueno, ¿qué puede saber fulano de tal, para no mencionar a ninguno en particular, que nunca estuvo en política? ¿Cómo va a estar a la altura? Bueno, será cuestión de que se capacite, obviamente, que pueda conectarse con cada uno de los temas, y me parece que un poco es rescatar el trabajo de los equipos detrás de los Totalmente. diputados que acercan, explican, capacitan, me imagino, también al Sí, diputado y o a la personal que diputada. viene perdiendo frente a las paritarias, y hay algo que no se le da importancia, y la verdad es que los diputados se sostienen o se apoyan mucho en sus equipos técnicos, y algo que está pasando mucho acá en diputados sobre todo es que muchos de los asesores de los diputados que fueron formados, que lleva años formar a alguien, no solo porque se especializan en algún tema,
sino con todo lo que tiene que ver con la técnica legislativa, y que se están yendo porque los sueldos son muy bajos. Claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque Sí, hay muchas disparidades. es lo que vos decís, un diputado no tiene que saber de todo. Qué sé yo, a veces vienen deportistas, por decirte, y capaz es un deportista que tiene un montón de ideas vinculadas a políticas, vinculado con el mundo del deporte, los clubes, demás, artistas que por ahí... Bueno, yo no digo que todos tienen que saber de todos, pero es clave el equipo que los asesora. No, bueno, pero ahí diste en la clave en el punto de que inclusive hay algo que tal vez no es tan visible como las comisiones en sí, que es la reunión de asesores. Total. Los propios asesores se reúnen de manera Exactamente. independiente en una reunión, te diría, casi oficial, nada más que no tiene la obligación de transmitirse, Exacto. pero se reúnen el asesor de un diputado Totalmente. de Unión por la Patria, otro de la Libertad Avanza del PRO, y ahí es donde acuerdan técnicamente los tecnicismos que como abogados, como referentes políticos Sí. y demás, ayudan y mucho en el trabajo de los diputados que aclaramos. Es como a veces inclusive hasta nos pasa a nosotros. Nadie es todólogo. No, Exactamente. es que Nadie es todólogo. por suerte es así, y pensaba, no sé, suponete, en el caso de la emergencia en discapacidad. De ahí también que resulta muy interesante que en las reuniones de comisión, en las informativas, participe la sociedad civil, las Totalmente, asociaciones, que vengan, que expliquen la realidad y que puedan decir, nosotros necesitamos de esta ley por esto. Porque ese me parece que es lo único que puede unir la agenda de la sociedad con la agenda de la política. Obviamente muchas veces la política va en un sentido y pareciera que no percibe o no rescata lo que está pasando en la sociedad civil. Pero vuelvo al tema de discapacidad porque es muy específico y porque por ahí muchos tienen la enorme suerte, bueno, no sé si ponerle suerte, pero yo creo que sí, de no conocer esa realidad en primera persona. Y digo la enorme suerte no porque sea una desgracia, lo contrario, sino porque la verdad es que es más fácil la vida sin una condición de discapacidad. Por eso digo la palabra suerte. Porque el resto de las personas que tienen una condición con discapacidad están todo el tiempo haciendo un esfuerzo por saltar una barrera para poder vivir la vida, digamos, más o menos a la par de como la vive alguien que no cuenta con esa distancia, con esa barrera. Entonces, esas personas que viven, conviven o trabajan o tienen una condición de discapacidad, tienen que acercar esa realidad y explicarla, porque la verdad es que es mucho más difícil. Nosotros, porque tenemos compañeros con los que trabajamos, por ejemplo, y forman parte de nuestro ecosistema de trabajo, personas que tienen condición y incluso hemos nosotros hecho noticieros con personas que tenían una condición, por ejemplo, una persona ciega, y nos fuimos nosotros entendiendo cómo podíamos ponernos o empatizar con esa realidad o darnos cuenta que era más difícil para ella en algún aspecto estar siguiendo las cosas que para nosotros eran naturales o esperables. Y éramos nosotros los que teníamos que acercarnos para que esa barrera sea menos alta, ¿no? Y además vos estás convocando acá un ejemplo que por suerte y gracias a la vida y a la condición y el empuje que tenía nuestra compañera, podía subsistir por sus propios medios. Pero imagínense que acá tenemos que apuntar tal vez o pensar, y por esto se está trayendo este proyecto, en aquellas personas que no tienen, por ejemplo, el acceso a una computadora para tener justamente un asistente que los ayude, que los colabore para cualquier tipo de trabajo. Estoy hablando, por ejemplo, concretamente de Arelis. Arelis es una persona que no nació ciega. Ocurrió que ella terminó ciega por una enfermedad en los ojos. Y ella nos contaba que ella había aprendido... porque era impresionante verla cómo escribía, ella misma con su punzón, y ella escribía una velocidad casi impresionante. a tiempo real, y ella se traía sus propios papeles, porque ¿saben qué? Es muy caro imprimir en braille. Nosotros tratábamos de hacerlo, pero es caro y lleva mucho tiempo. Y en la televisión las cosas tienen que darse de manera muy rápida, y entonces ahí había que, en la mitad del camino, encontrar una manera que sea para que todos trabajemos a la par. Y Arelis tiene una velocidad para escribir, y ella me contó, bueno, a ella tuvo la suerte de aprender eso, que se lo enseñaron, que después adquirió esa técnica, y después además, digamos, no solamente de su empuje, sino que tuvo las condiciones alrededor para poder tener de esas herramientas o esos insumos para estudiar una carrera universitaria, o sea, hacer una cosa muy destacada lo que ha logrado. Sí, pero bueno. Claro. Y no olvidemos que lo que se trata en la emergencia en discapacidad, uno de los ítems, es una ley ya
bastante amplia, es justamente lo que tiene que ver con los aportes, las asignaciones no contributivas. Son 300.000 pesos, es un monto muy, muy bajo, Sí. pero por ahí te hace la diferencia en poder acceder a ciertos materiales, lo que fuera para poder de mínima trabajar o trasladarte, es mucho más costoso trasladarte en muchas ocasiones. Sí. Eso es lo que se está discutiendo acá Los en talleres diputados. protegidos. No, son dos cosas distintas. Por otro lado, los talleres protegidos que les están pagando 28.000 pesos por la mes. hora. Y lo que tiene que ver con las asignaciones no contributivas, se habían pedido con todo Daniel Arroyo, el gran impulsor del proyecto de ley, que también se despide este año de la Cámara de Diputados. Él contó que cerca de 500.000 personas pidieron esa asignación y apenas le dieron a 500. ¿Por qué? Porque el gobierno dice que estaba auditando porque se usó con fines partidarios, lo cual es totalmente cierto. Sí, y él lo reconoce, ¿eh? Él dice que sí, que hubo curro. O sea, no tienen que pagar justos porque pecadores, y eso es justamente lo que se vino a plantear acá. Lo cierto es que, bueno, esa ley fue vetada por el presidente y el miércoles vamos a ver si sigue o no en pie la iniciativa. Eso es muy destacable en el sentido de reconocer también cuando hay errores dentro de una lucha, también cuando hay errores más allá de las banderas políticas. Totalmente, sí. Cuando se reconoce un proyecto que está defendiendo con cuerpo y alma, básicamente, el diputado Arroyo, pero que reconoce también esta particularidad que se ha dado de, bueno, los CUDs que se han entregado por cuestiones políticas, sin la necesidad de obtenerlos, pero que eso no quita la lucha en general que está, bueno, necesitando hoy el sector de la discapacidad. Debbie, vamos con este proyecto del diputado Milman que trajiste. Sí, exactamente, porque mientras el cierre de listas se conoció ayer, espera que me busco acá el machete, mientras se produjo ayer el cierre de listas, siguen avanzando las iniciativas. En este caso te traje un proyecto de ley de Gerardo Milman, que fue, si querés, uno de los que quedó fuera de las listas, llamativamente, de la lista de la provincia de Buenos Aires, un diputado cercano a Patricia Bullrich, que él ya había dicho públicamente que no iba a acompañar ninguna de las leyes vetadas por el presidente Javier Milei. Venía con algunas iniciativas que de alguna manera buscaban, si querés, expresar su cercanía para con el presidente Javier Milei. Bueno, lo cierto es que por lo menos hasta donde pude averiguar había quedado fuera. Hay que ver si hubo un cambio de último momento. ¿Qué es lo que propone este proyecto de ley de Milman? Crear la figura de ciudadano colaborador contra la corrupción, ¿no? Me llama la atención que, bueno, proponen esto, pero cuando se trata de impulsar la comisión investigadora por el caso Libra para ver si el presidente formó parte de un caso que derivó en fraude, ahí no quieren investigar. Pero bueno, ¿qué es lo que plantea la iniciativa de Gerardo Milman? Promueve la participación de la ciudadanía, en este caso, ciudadanos de a pie, en la detección, denuncia y esclarecimientos contra la administración pública. ¿De qué manera lo que busca Milman es fomentar esto? Con incentivos concretos para aquellos ciudadanos que decidan de manera, si querés, proactiva colaborar, así como también sanciones disuasorias ante conductas maliciosas. Básicamente, ¿cuál es el corazón o la clave de este proyecto de ley que de alguna manera incentiva a los ciudadanos a colaborar? Es que quienes aporten información útil, obviamente que les sirva a la justicia, a los jueces para avanzar en la investigación, serían recompensados con el 1% del monto recuperado por el Estado. Así que atención, te puede interesar colaborar y te llevas algunos Me hace pesitos. acordar a la figura Del arrepentido. No, de los contadores colaboradores Sí. que tenían que digamos, si decían que alguien tenía dinero fugado y lo hacían voluntariamente. Sí, eso era muy polémico porque si no, no le ibas a ir a dar nada a tu contador, que se supone que debería preservar, ¿no? Ese secreto. Es claramente polémico, pero bueno, me hizo acordar esa figura de eso. Me había olvidado de esa. Bueno, ¿qué dice Milman? Entre los Le decíamos la figura del buchón. El botón, le podemos decir, ¿querés? Pero bueno, se supone que tiene que ver con Trabajan de eso con un muchos trabajo del contadores, bien. lamentablemente. Sí. Bueno, ¿qué dice Milman? La corrupción dejó de ser un accidente del sistema para convertirse en una lógica operativa habitual, dice. Y dice también que el saqueo de lo público ya no opera como una excepción, sino como un patrón de reproducción del poder político. Por eso, justamente avanza con este proyecto de ley contra la corrupción, obviamente contra el Estado en este caso, ¿no? Así que bueno, es una iniciativa. Recordemos siempre que el diputado Milman, junto con otros diputados como Oscar Agos Carreño, son de los que más proyectos
suelen presentar, por lo menos en los últimos dos años, bueno, Milman más este año que empezó a levantar un poco el perfil, vienen presentando varios proyectos de ley, por eso los traemos tan seguido acá a la sección. Sí. Bueno, ahí interesante. También hay una figura, digamos, donde, por ejemplo, que muchas veces es polémica, hablando del rol del ciudadano, donde el ciudadano, por ejemplo, puede hacer lo que se llama la retención ciudadana en caso de que se genere un delito en flagrancia, o sea, que alguien lo encuentren con las manos en la masa. Vamos a suponer una persona que está robando una cartera o rompió el vidrio de un auto para robarse algo dentro del auto y la gente lo ve, lo puede retener. Muchas veces lo que vemos que son noticias son excesos, obviamente. Una cosa es la retención, es decir, tratar de atarlo o reducirlo hasta que llegue la policía, y otra cosa es molerlo a trompadas, ¿no? Claramente hay una diferencia, pero que muchas veces lo que se termina viendo es lo segundo. Pero bueno, tiene que ver un poco con esto de, bueno, todos somos parte del cambio, todos llamémonos a colaborar activamente con tener una sociedad también más equitativa, y me parece que el incentivo de, bueno, y además te quedás con el 1% de lo que se detecte haya sido el delito mediante, bueno. No apela a la moral, sino a que por ahí te interese llevarte un porcentaje de lo recuperado. Para muchos, por la plata se baila. Exactamente. Y es un paso más a lo que puede ser cualquier cartel que dice búsqueda de tal persona. Tenés razón, o de algún animal y dice con recompensa. Razón. Entonces O cuando te acordás que en un momento, no sé si eso sigue existiendo, que podías mandar foto, no sé si alguien estacionaba en la que es la rampa para personas con discapacidad, que podías mandar la foto. Sí. También se puso, ¿sabes? ¿Cuándo se puso muy activo esto del ciudadano colaborador? Durante la pandemia. No, eso ya era Acordate que salían eso fue terrible. Los policías de los balcones. Horrible. Los policías ciudadanos. Un enfrentamiento civil. Horrible. Yo me acuerdo una vez, breve lo cuento, empecé a escuchar unos gritos terribles. Yo vivía en Colegiales, escuché unos gritos terribles. ¿Qué pasó? Salgo al balcón y empezó, cuarto A, vos, ¿cuál es el cuarto? Sí, ¿qué pasó? Mirá lo que están haciendo los de abajo, de tu casa. Bueno, nada, era una persona que había hecho una reunión religiosa. Para él era impostergable. Claro. Bueno, y se suponía que yo tenía que hacer algo al respecto porque salían del edificio donde yo estaba viviendo. Claro. En parte no entendía, porque tampoco yo desde mi perspectiva veía, era obvio que veía el de enfrente, no yo. O sea, llamá vos, a vos te parece que hay que hacer algo. Yo no voy a llamar a nadie. Pero también me acuerdo que se puso muy... Y que escrachaban, en tal piso vive un médico o un enfermero. Suerte que no te tenga que atender a vos, escrachador, ese médico o enfermero. Eso era muy bravo. Eso era muy bravo. Ni hablar del surfer que lo prendieron fuego al pobre chico que quedó... Bueno, sí, tremendo. Bueno, hacemos una pausa. Cuando regresemos, ahí sí nos metemos con las listas. Tenemos algunos detalles para compartir. Ahí ya Gonzalo lo tiene en sus manos, así que lo charlamos en un ratito. Ya venimos. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas.
Casos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Orden del día. De lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Bueno, avanzamos entonces hacia el cierre de listas, conociendo algunos nombres, que fue lo que teníamos acá preparado y que estaba previsto, con obviamente profundizando dentro de lo que se puede con cada uno de los perfiles y en un análisis general entender que, de nuevo, el Congreso de la Nación es un espacio de representación ciudadana a donde el valor está puesto en que pertenezcan justamente desde distintos lugares de conocimiento a distintos ámbitos, con distintas miradas sobre una misma realidad. Y entiendo que la diversidad es justamente un valor que se da dentro del Congreso de la Nación. Así que bueno, Gonza, contanos vos qué trajiste en este sentido. Bueno, vamos a hacer un repaso, Meli, de lo que viene próximamente, que son las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Dale. 7 de septiembre, donde, bueno, hace un tiempito atrás, no hace muchos días atrás, recordemos, se había confirmado finalmente que José Luis Espert iba a ser el candidato en la lista para La Libertad Avanza, ¿no? Como una de las grandes novedades, pero este fin de semana se dio el cierre de las listas, ¿no? Básicamente con la novedad también y la expectativa, el cierre de la expectativa de qué iba a pasar con el peronismo, ¿no? Con Unión por la Patria. Espera, aclarando que la provincia de Buenos Aires, dentro del mapa general del Congreso de la Nación, tiene ¿cuántos candidatos? ¿Cuántos diputados? La provincia de Buenos Aires, en el Congreso. Igual, pará. Vos estás acá estamos hablando de las provincias, de los candidatos para la provincia. Claro, candidatos la de provincial. Claro, los diputados listo, en la provincia de Buenos Aires, exactamente. Perfecto. No a nivel nacional. ¿sí? Vamos a hacer el repaso de las próximas elecciones que serán el próximo 7 de septiembre. A lo que vos haces referencia, que son los candidatos a diputado nacional y a senadores, es el 26 de octubre. Perfecto, dale. Vamos a hacer ese repaso con un dato inicial que tiene que ver con algo que si hacemos una encuesta, no sé cuántas personas se acordarán de qué pasó en la última legislativa a nivel provincial.
¿Vos te acordabas, Meli? No. Yo la verdad tuve que hacer un No, poco no soy buena para eso, para nada. Tuve que hacer un poquito de fuerza y de memoria para acordarme de esta reñida elección en el 2021 entre Juntos por el Cambio, en aquel entonces, recordemos, 2021, plena época en la cual gobernaba Alberto Fernández. Es entre la salida ahí de la pandemia, la época en la que se armaban, recordemos, las burbujas y demás, ¿se acuerdan? En aquel entonces, bueno. Diego Santilli, candidato de La Libertad Avanza para estas elecciones, en aquel entonces para Juntos por el Cambio, le ganaba la elección nada más y nada menos acá estás haciendo, ahora me voy a poner los anteojos así termino de entender lo que estás presentando. Estás haciendo memoria sobre Estamos lo que haciendo pasó. memoria, exactamente. Estas son las elecciones ahora del 2021. Tema. Sí. Dale, perfecto. No entendía nada. Te tiro un datito que vos preguntabas. ¿Cuántos diputados tiene la provincia de Buenos Aires en el Congreso de la Nación? 70. ¿Cuántos se renuevan hoy? 35. De Claro, esos 35 que se eligieron hace 4 años o 2 años atrás. No, 4 años. 4 años Sí, atrás, sí. dentro de esos 35 estaban los que está contando vos. Claro, exactamente. Ahora Bueno, sí. ahí veíamos Entonces, ahora entonces vamos a las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires y son los porcentajes que obtenía cada uno de esos que candidatos. obtuvieron, claro, en ese entonces, también como para tener un Ahí poco está. el panorama de, bueno, ¿Cómo cambió? ¿qué miraba, qué perspectiva tenía el ciudadano votante a la hora de ir a votar en una legislativa provincial que entendemos por lo general suele tener interés, pero no un interés tal vez tan importante como el... No quiere decir que no sean importantes, simplemente que tal vez para el ciudadano que va y vota en la PASO, en la general y después en una presidencial vota en un balotaje y demás, tal vez vas con otro énfasis o le pone otro grado de importancia. En este caso, de todas maneras, se generó esta votación en donde Diego Santilli le ganaba en aquel entonces una muy reñida elección, fíjense los porcentajes, 39,8, casi 40% contra el 38,5% que sacó Victoria Tolosa Paz. ¿Recuerdan en aquel entonces los carteles de Victoria Tolosa Paz con, si no me equivoco, con Cristina Fernández de Kirchner al lado, en aquel entonces con los carteles? Claro. Una ciudad de Buenos Aires que estaba también empapelada en aquel entonces como una de las grandes candidatas. No, en no, el no. 2021 Cristina no fue No, candidata. Estaba no fue pensando en candidata. 2019, Sí, estaba fue pensando. vice. No, básicamente que aparecía la imagen de Unión por la Patria con Ahí la va, figura sí. de Victoria Tolosa Paz, que en aquel Después momento terminó peleada con Cristina Fernández. terminó peleada. Pero antes de esta Y mal. elección, tengo el recuerdo, y Debo me podrá ayudar qué miedo, ¿eh? desde lo que es su análisis y su trabajo político, la figura de Victoria Tolosa Paz aparecía como un perfil de la renovación femenina dentro del peronismo. Y después, bueno, con esta derrota un poco se bajaron, ¿no?, esos ánimos. Y no olvidemos que ella era ministra de Desarrollo, De Desarrollo Social en Social, esa época. claro. Y bueno, recaló después acá en la Cámara de Diputados. Y la verdad es que es una de las diputadas que más se mueve dentro del bloque de Sí. Unión por la Patria. Exactamente. Una de las grandes, si querés, gestoras no sería la... operadoras tiene por ahí una connotación negativa, pero es la que va dialogando con los Sí. otros bloques para avanzar con estas sesiones bien opositoras que venimos viendo. Bueno, Claro, ella tiene un perfil rol. más negociador. Exacto, Sí. ahí va, esa era la palabra, porque Más operadora negociador. tenía una connotación... que no la Exactamente. volvería a decir. Bueno, pero ese recordatorio de lo que fue la campaña en el 2021 y también su paso por el ministerio del anterior Ministerio de Desarrollo Social, hoy inexistente, o que en realidad cambió a Capital Humano, digo por el nombre más que nada, la hacen recordar como una figura política que ahora, como diputada nacional, tal vez tiene un trabajo más invisible a lo que en aquel entonces hacía dentro de la función pública. En La Libertad Avanza, fíjense quién era el candidato, José Luis Espert. No, pero ojo, ahí no era Avanza la libertad. Claro, era Avanza Libertad. ¿Te acordás que se pelearon Sí, exactamente. ellos? Tenés razón. Exacto. Era, aquí en diputados, era, me acuerdo, el bloque de La Libertad Avanza, Victoria Villarroel, Javier Milei Exacto. y por el lado de Avanza Libertad, José Luis Espert. Espert. Y Carolina Píparo, Carolina que quedó Píparo. afuera de las listas en esta Exactamente, claro. En Y aquel quedó entonces... y quedó repeleada con la Libertad Avanza también. ocasión. Se Píparo. fue, ¿te acordás Sí. que la habían nombrado para presidir la ANSES? Después la bajaron, Bueno, se no la rompió. nombraron Milei, ¿te públicamente. acordás que sí, tenés razón, no nombrar, de claro, oficializar. y después, Y la bajaron, se sí. fue, volvió. Ella fue a una reunión, ¿te acordás que tenía estas reuniones en el hotel? Sí, Milei? sí, en el hotel Ella va a la Monterrey. reunión, se reúne, tiene Sí, toda esa sí. primera reunión y después dice, me dejaron
fue de todo. Rompió y después volvió. Y el dato más importante, Carolina Píparo, que compitió con Axel Kicillof para ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires en el 2023. Ahora, un dato no menor. Espera, no terminaste, iba a decir algo, pero Sí. no terminaste. Sí. No, te eso. quedaba ahí, sí, estaba Sí, el listado del caño. Exacto, exactamente. Bueno, el resto, pero para que veamos los porcentajes, muy concentrada en aquel entonces, podríamos decir de... bueno, Cristina Fernández de Kirchner y muchos analistas políticos hablaban de los dos tercios. Acá estaba más bien dividida y sesgada entre las dos fuerzas políticas de aquel entonces más fuertes, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Y ahora tenemos que hablar ya de una elección similar, pero en este caso con una alianza en el medio, ¿no? De la Libertad Avanza con el PRO. Y con un año de gestión. Claro. Claro, con 2 un año y años, medio de más, gestión, más, claro, más. exactamente. Sí, es verdad. Bueno, y acá vemos a los principales candidatos de lo que mencionamos como esta alianza para la provincia de Buenos Aires, tan dialogada, con tanta expectativa de qué se iba a hacer, si iban a ir juntos, si no van a ir juntos. Bueno, finalmente lo vemos, José Luis Espert va a ser quien encabece la lista de diputados, en este caso para la provincia de Buenos Aires, con Karen Reichardt, que vos lo decías recién, Meli, una persona más vinculada al ámbito televisivo, recordemos, como modelo. Tapa de Playboy. Exactamente, fue tapa de Playboy. Me traje todos los datos porque a mí esto es lo que me divierte. Sí. Fue tapa de Playboy con Fernanda Vallejos allá por el año 92 también. Era la actriz célebre de una tira de mi época que era Brigada Cola. Exactamente. Después, bueno, se dedicó a algo que vos comentabas al periodismo. principio, al periodismo deportivo, fanática de River. También tiene un programa en la televisión pública que se llama Amores Perros, que es esto que comentábamos, que de alguna manera se volvió una activista, defensora de los animales y demás. Y atención con esto, cuando Javier Milei cumplió un año de mandato, ella había tuiteado que fue el mejor voto de mi vida. Y bueno, después más acá en el tiempo sorprendió siendo candidata. Sí, y hubo también no tuvo, me parece, recorrido político. No, jamás. No. Por eso sorprendió. Sí, igual de todas maneras había hecho una publicación cuando ganó Javier Milei la presidencia, también con un algún- video, sí, como y lo fue a visitar. vestida con un efecto de la Argentina, como celebrando la elección en aquel entonces sí. donde le había ganado a Massa el balotaje. Y lo fue a visitar, tenés razón, a los poquitos días que asumió, lo fue a visitar, creo que a Casa Rosada o a Olivos. Bueno, nada más y nada menos que en la ubicación número 2 dentro de la lista. Y tercero, Diego Santilli. Aparece el primer candidato directo del PRO. En esto que, bueno, dentro de la alianza, entre la Libertad Avanza y el PRO, se decía, bueno, ¿cuántos lugares tendrá el PRO, ¿no? Dentro de esta alianza? Porque recordemos, el nombre de la alianza es la Libertad Avanza. El color de la boleta va a ser violeta. Bueno, ¿dónde queda el PRO? Bueno, con este tercer puesto fuerte dentro de la provincia de Buenos Aires para Diego Santilli, uno de los grandes también fomentadores, armadores, ¿no? En conjunto con la Libertad Avanza y en esta unión con el PRO. Recordemos que inclusive estuvo en aquella conferencia de prensa que se realizó donde se anunciaba, con la presencia, por ejemplo, de la secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei, esta fusión. Después vemos también en la cuarta posición, ahí la vemos a Gladys Noemí Jumenuk. Ella es justamente otra de las candidatas que ya estuvo y fue parte de la Secretaría de Presidencia en aquel entonces como una de las coordinadoras dentro de la Secretaría de Presidencia, y después finalmente puso su renuncia sobre la mesa, fue aceptada. Ella sí viene de la política. A ver, O de la gestión. Estuvo dentro de la gestión y el año pasado renunció después de algunas cuestiones vinculadas a la quita de horas extras para los empleados de Casa Rosada, ahí con algún inconveniente Igual interno. ella está trabajando en el Correo Argentino. Ella, claro, está trabajando ahora. Y es amiga de Javier Milei. Perdón, yo te estoy recontra interrumpiendo. No, para mí está sumando a la columna. Ok, ella es amiga. En esta ocasión, a diferencia de las elecciones provinciales, Javier Milei sí metió mano de alguna manera, se involucró personalmente a la hora de elegir algunos nombres, y ella puntualmente
era amiga o es amiga de Javier Milei, se conocen desde Corporación América, donde tuvo su paso el presidente Javier Milei, bueno, de ahí viene el vínculo. Sí, con una amistad también con Karina Milei, entiendo, de lo que era anterior a la gestión, y ahora con la posibilidad de reaparecer para lo que es la gestión pública, más allá de su trabajo en el correo argentino. Y ojo que el correo tiene un rol clave en lo que es las elecciones también. Bueno, por eso mismo. Bueno, aparece cuarta, nada más y nada menos. Y el último lo vemos a Sebastián Pareja, podríamos hablar como uno de los grandes armadores de esta alianza, el armador en la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, hombre de mucha confianza de Karina Milei, nada más y nada menos, aparece quinto en la lista. Es una cara menos identificada, menos conocida, pero para La Libertad Avanza es una persona de extrema confianza. Sí, y yo diría que si está escuchando a alguien de la provincia de Buenos Aires o nos está viendo, que tengan en cuenta este nombre y esta cara, porque no deja de ser una persona influyente dentro de la política provincial en este caso y sobre todo del oficialismo. Ahora, de todos estos nombres, lo que le estamos diciendo son todas personas que las vamos a ver ya, porque, digamos, estamos hablando de los primeros 5 de la lista, y lo que se comentaba mucho era el orden en el que figuraban, que una periodista como Karen Reinhardt o conductora esté antes que Santilli o esté antes que el perfil de una persona que por ahí sí ya está más vinculada a la gestión. De nuevo, porque este es un espacio muy diverso. Sí. O la legislatura de la provincia de Buenos Aires, lo mismo da, en efecto está para lo mismo, es un espacio diverso, y se supone que hay como cierta tentación por parte de los espacios políticos de sondear lugares a donde están los famosos outsiders, aquellos que son figuras, que son queridas, que son aceptadas o que no tienen una especificidad o una formación en política o en ciencia política o actividades que se les parezca o que estén en profundo conocimiento de la materia que luego se va a discutir. Pero bueno, se buscan perfiles también que a veces tengan otro tipo de atractivo, ¿no? De proximidad. Quiero aclarar que fue tapa de la revista Playboy con Fernanda Callejón. Creo que yo dije Fernanda Vallejo. Callejón. Mirá la farándula que tengo. Como La Callejón, ¿no? No sé, ahí me mataste. Claro. No sé, pero fue tapa de la rubia y la morocha. Claro. Ahí va, bueno, el año 92. Pero fíjense, el caso de la modelo de la cual estamos ahora y candidata, en realidad ya tenemos que hablar en este tono, ¿no? De Reinhardt, justamente en este sentido. Hablar de que a veces, de manera silenciosa, muchas personalidades que aparecen después en listas políticas como candidatas, tal vez vienen haciendo un trabajo interno que uno desconoce. Sí. Ahora, después, lógicamente, cuando se llega a la gestión es cuando, inclusive desde la oratoria, desde la función, desde las propuestas, es donde realmente se puede analizar. Un segundo puesto en una lista no es cualquier cosa. No, por eso llama la atención la ubicación dentro de la lista. Por eso mismo, hay una preparación detrás también, y creen que es una persona fuerte dentro para la provincia de Buenos Aires en esta alianza de La Libertad Avanza con el PRO, así que en definitiva tiene grandes posibilidades. Esa es una realidad. Es un lugar súper entrable. Claro, totalmente de los famosos lugares entrables, claramente, teniendo en cuenta que el perfil de La Libertad Avanza, tanto para las elecciones en la provincia de Buenos Aires del 7 de septiembre, como a nivel nacional, la realidad es que los números que se manejan no dejan de ser buenos. Después, en la elección puede pasar que quede primero o segundo, pero la realidad es que los números, por lo menos, o las expectativas son buenas. Vamos a ir a la siguiente placa, donde vamos a repasar algo que uno se preguntaba: ¿qué va a pasar con el peronismo? ¿Qué va a pasar con el kirchnerismo? ¿Qué va a pasar con este sector opositor principal dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, que hoy está gobernando justamente Axel Kicillof? Bueno, apareció el nombre de Jorge Tayana y que entiendo trajo varias soluciones. ¿Para qué trajo varias soluciones? Bueno, porque es un perfil, el cual, recordemos, fue exministro de Defensa en la época en la cual Cristina Fernández de Kirchner también, ¿no? era presidenta de la Nación, claro, y que además trajo la posibilidad de que aparezca en el listado el tercer nombre, el que vemos en el medio, que es el de Juan Grabois, que también tiene una asociación a lo que es la candidatura, y acá me salgo un poco de la columna, de lo que es la candidatura principal de Itaí Hackman como candidato a diputado nacional para el 26 de octubre, ¿sí? Entendamos, recordemos, Juan Grabois, que había dicho, no sé si a modo de amenaza, si a modo de reflexión, de opinión, de que no iba a estar en la lista de unidad porque estaba en desacuerdo con los nombres. Bueno,
Con la presencia de Jorge Tayana como principal candidato en esta lista, aparece el nombre nada más y nada menos que de Grabois, que trae algunas soluciones entendiendo que se juntan los votos y esto era el miedo que tal vez un poco tenía el peronismo. Y el nombre de Jimena Eso. López, la ex diputada nacional, aparece segunda en la lista con también otra posibilidad de el famoso lugar entrable dentro de lo que es la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que Pero ella también... siguió trabajando, creo, en la provincia Sí. de Buenos Aires con Kicillof, ¿no? recordemos- Algo en vialidad, El tema ¿puede es ser? este, que estaba en el Ministerio o de la Secretaría de Transporte ¿Viste? cuando era presidente Alberto Fernández y después ahora, la verdad, no recuerdo exacto el puesto en el que estaba trabajando, pero también en la ella provincia. es una referente del Frente Renovador, por eso me da un Claro. poco de risa que Juan Grabois salió diciendo yo no le voy a militar a Massa en la lista y demás. Lo cierto es que la segunda es una Y masista. Siley también que es- es... No, Siley No, es de la Cámpora. no, Siley Ah, de la Pero Cámpora. no solo eso, sino que Juan Grabois comparte lista también con Sebastián Galmarini, nada menos que el cuñado de Sergio Massa. Así que me parece que fue más bien para negociar o ganar buenos lugares en la lista. Y también ¿no? la posición, ¿no? Por eso, se Claro. hizo de buenos lugares él, por un lado, y por otro lado, Itai Hagman, acá en la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza la lista. Y ahí nos despedimos de otro diputado, que es Carlos Heller, Ah, claro. que solía ser quien encabezaba la lista en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Ahora, ahí estaba también Palazzo. Estaba, claro, Sergio O sea, Palazzo. en representación sindical, por así decirlo, Claro, original. Mira, tenés- fíjate, de tenés 5 Siley. ya tenés 2 ahí. Sí. Sí, Siley Siley y Palazzo, exactamente, sí, que trabajan Y bastante también tenés alineados. una representación interesante, la de Grabois, más allá de lo que él haya dicho, me parece que también, digamos, esta lista en sí misma tiene me parece que una cohesión en términos de cuáles pueden llegar a ser los temas de agenda, ¿no? Bueno, de estos, reforma laboral, claro, si te de suena. de estos diputados. Y ahí saludemos a los intendentes que se quedaron sin lugar y saludemos a Kicillof, que se quedó, la verdad, que Sí. bastante poco representado. Bastante solo ahí, sí. Bueno, pero el de exactamente. Tayana debe haber sido también un acuerdo. Sí, bueno, pero no es alguien de Kicillof. No, no es de Kicillof, pero- Y Tayana me parece que, no sé, ahí eso lo sabes más vos, Debbie, me parece que es una persona que es más como equilibrada. dentro Bueno, de por lo eso que es se el buscó espacio. alguien que es de todos y de ninguno a la vez. ¿Qué exacto. pasa? Es Si algo ponía así. uno Y Kicillof- cero renovación. El tema es que si Cero ponían renovación. uno del riñón de un lado o del otro Exacto. iba a ser un problema. Entonces buscaron tal vez un perfil más de la Más línea del en medio. the middle. O equilibrado, por lo menos. Sí, un perfil bastante moderado, pero lo cierto es que en general el que encabeza la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires es después el candidato a gobernador de la provincia Sí. de Buenos Claro. Aires. Por eso Chicos, llamó la atención. Sí. No, que obviamente va a ser el tema de que sigamos Sí. analizando y demás, pero les quería decir porque nos acaban de avisar que, Sí, que está oficializado el pedido de sesión para el miércoles a las 12 del Exacto. mediodía. es el miércoles 20 de agosto, la solicita el diputado Germán Martínez. Perdón, Gonza, que Pasado voy con mañana, esto. sí, exactamente. Exactamente. Bueno, los temas es lo que había adelantado ya Debo, me parece que no hay ahí Sí, va por ese lado. cambios. Ujú. Al respecto, perdón que estoy leyendo el teléfono, toda la letra re chiquitita. Pero sí, es esto. Bueno, pero es la novedad sin dudas de la jornada, por lo menos a nivel Se adelanta, legislativo. ¿no? Claro, La a nivel sesión. legislativo, sí, exactamente. En el medio Sí. de todos los cierres de lista, aparece también esta sesión Esta especial. sesión especial. que, Con la bueno, ambulancia, que ya les dije que va a pasar la ambulancia a levantar a todos los heridos a ver si Sí. reúnen los votos, los Sí. opositores. ¿no? Con ambulancia y no con psicólogo, decís. Bueno, Porque pues, hay- pero debe- viste cuando te trasladan en la ambulancia va un médico sentado al lado, por ahí en vez de un médico te ponen a un Yo psicólogo. creo que en algunos casos más para psicólogo que otra cosa. Puede ser. Gonza, te quedaron placas, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate Vos- que acá estuvo sentada la que va a aparecer en la siguiente Pero- placa. si es pero que llegamos... estamos ya yéndonos. estamos Ay, yéndonos, quiero saber quién es. exactamente. Pará, decí quién es. Bueno, Dania Tabela. Ah, Estuvo Dania sentada aquí y que al mismo tiempo se conoció este fin de semana que estará en Provincias Unidas con Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó. Nada más y Una nada menos, combineta ¿eh? ahí también para analizar. Sería la bueno, avenida al medio. Claro. sí, que es Después, Porque bueno, acordate obviamente- que hace 4 años Randazzo entró que la preocupación era por la madre. ¿Te acordás? Sí, Que hizo sí. el spot que la madre estaba preocupada. Bueno, exacto. No. La Florencia, ¿te acuerdas? Bueno, por eso, Sí. pensemos todos en la madre de Florencio. Ahora veremos en qué consiste qué comunican en La las campaña. Bueno, y campañas. lo que este decía año. Debo, Fernando Gray, que en este caso Los va a ir con, intendentes. claro, el intendente va a ir con María Guazzaroni, que es la titular del Consejo Deliberante de uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, que ahora se me fue el nombre,
pero yo me lo voy a acordar, Ay, no, pero no que recordemos, también es otra de las líneas dentro de lo que es el peronismo que ha quedado fuera de esta lista. Bueno, sigamos mañana porque son temas, obviamente, para retomar y para analizar. Y aparte vamos a seguir conociendo más bios y más detalles. Dimos vuelta a todo el programa, hicimos un lío bárbaro. Nos va a matar, pero sí. bueno, Cintia, no nos mates. Fue mi culpa, fue mi Es que culpa. después del fin de semana uno viene como con más ganas de hablar, me parece. Nos vemos mañana. Un placer. Gracias. Quédense en la pantalla de TV porque obviamente acá va a estar toda la información en relación a las elecciones y al Congreso de la Nación, por supuesto. Chau.